don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 41 al 45. Ja, ja, muy bien. Sonrió Andersen al responder a Viserys. Para Elbo y los demás, su sonrisa era más fría que el viento invernal más gélido. El mensaje implícito parecía claro. De acuerdo, está bien. Ya verán cuando les toque morir. Andersen se puso de pie y dijo: ¡Qué banquete tan agradable! Le deseo un feliz cumpleaños al príncipe Dany. Dejó caer el tenedor con la chuleta de cordero con disimulo y comenzó a marcharse. No hace falta despedirlo, gritó Viserys, deteniendo brevemente a Andersen antes de que éste siguiera caminando. Tenía los puños apretados, apenas conteniendo la ira. Morel y Elbo volvieron a Viserys horrorizados. Querían levantarse y despedir a Andersen, pero les temblaban las piernas y estaban empapados en sudor. Les costó ponerse de pie, pero enseguida volvieron a sentarse. En ese momento, Dany bajó las escaleras, tras haberse quitado los adornos del cabello con la ayuda de su doncella. Llevaba el pelo recogido en gruesas trenzas que le hacían parecer una calabaza. Al ver a Gil desmayada, se apresuró a ver cómo estaba. «Hermano, ¿qué le pasa a Gil?» «Probablemente no se encuentre bien. Que se vaya a casa a descansar unos días», dijo Viserys, guiñándole un ojo a la criada de Dany. La criada ayudó rápidamente a Gil a levantarse y se la llevó. «Príncipe, ¿qué debemos hacer ahora?», preguntó Elbo. Morel y su hijo lo miraron, esperando una respuesta certera. Pero Viserys no les contestó. En cambio, miró a Dany y dijo: «Dany, una persona muy poderosa está intentando hacernos daño. ¿Tienes miedo?». Sus dos pares de ojos violetas se encontraron, y Dany respondió: «¿Es más fuerte que Robert?». «Ni de cerca». «Entonces no tengo miedo. No le tengo miedo a nadie mientras tenga a mi hermano». «Bien por usted». Solo entonces Elbo se dio cuenta de que los hermanos estaban acostumbrados a ese tipo de amenazas. «Debes tener hambre. Ven a comer», dijo Viserys, apartando su silla para hacerle sitio a Dany. Cuando Viserys se inclinó hacia Elbo, este se ladeó instintivamente. Viserys se limpió la sangre de la mano y se la puso en el hombro a Elbo, diciendo en tono de broma: «Es un dragón nadando en aguas poco profundas, siendo objeto de burlas por parte de camarones». Elbo no supo qué decir. Cuando oyó a Viserys traducir esto al valirio, pensó que tenía sentido. «Tonterías. Estás a punto de morir, ¿y a eso le llamas una injusticia? Ya basta. Regresen ustedes primero. Yo me encargaré de esto», dijo Viserys, dándose cuenta de que su plan de usar la fiesta de cumpleaños de Dany para consolidar sus contactos había fracasado. Morel y Elbo ya no querían saber nada de él, y quienes esperaban usar sus contactos para llegar a Falia probablemente se dispersarían tras escuchar la noticia. Como había dicho Andersen, los hermanos eran como perros sin hogar. Si bien su residencia era palaciega en comparación con las casas de la gente común, en realidad no les pertenecía. Era improbable que el Señor del Mar los ayudara, y las tres casas no tenían razón para luchar por un príncipe perdido que había sido exiliado. Ahora bien, Viserys tenía tres opciones. Primero, huye. Abandona a Braavos solo con la receta del jabón. Pero eso sería aún más peligroso. Si Robert no lo mataba, los Fregar enviarían a alguien tras él. Sobre todo si iban a otra ciudad libre, donde serían tratados como parias, su situación solo empeoraría. Segundo, entregar la receta y suplicar perdón. Si Viserys entregara la receta, estaría implorando clemencia. También tendría que entregar a su hermana. En ese caso, bien podría arriesgarse y dejarse arrojar a los perros. Si ninguna de las dos primeras opciones era posible, solo quedaba una.
Demostrar suficiente valía como para provocar una guerra entre las tres familias. Y Viserys, precisamente, poseía esa valía. Esa noche, Viserys llevó a Dany y Kila al pueblo del Lago del Viento, a donde la noble embarazada Saline le había indicado que fuera. El pueblo se llamaba Lago del Viento porque albergaba el lago más grande de Braavos. A pesar de la noche, Viserys pudo divisar la sombra del edificio más alto del pueblo. Se alzaba entre los demás edificios como la cima de una montaña, como el buque insignia de una flota. Muy llamativo. Al acercarse, Viserys pudo apreciar la imponente construcción, parecida a una fortaleza. Sus muros estaban decorados con motivos navales. Era la residencia de la casa Saline. Antes de acercarse demasiado, vieron luces parpadeando en la pared. Al cabo de un rato, una persona salió a duras penas de una puerta estrecha, apenas lo suficientemente alta como para que le llegara a la mitad de la altura de un hombre, junto a la verja. El hombre era del tamaño de un niño, apenas le llegaba al ombligo a Viserys, y no era tan alto como Dany. Al observarlo más de cerca, vieron que era un hombrecillo calvo. ¿Quién eres y qué quieres?, preguntó el hombrecillo con voz chillona. Viserys le entregó el brazalete de Dany y dijo: una dama nos dio este brazalete y dijo que si se lo mostrábamos, podríamos verla. El enano tomó la pulsera y la examinó, desapareciendo su impaciencia. ¿Pero por qué vienes a estas horas? La dama ya está dormida. Al oír esto, Viserys suspiró aliviado. Aquel enano parecía un simple sirviente de la familia Saline, pero reconoció el brazalete de la noble. Al parecer, la dama era una persona de alto estatus, no una simple amante. No importa. Por favor, preséntanosla mañana por la mañana. Estaremos esperando debajo de ese árbol. ¿Te parece bien? El enano miró a Viserys y luego se asomó de puntillas al carruaje. Al ver a una niña y a una mujer dentro, bajó un poco la guardia. De acuerdo, pueden esperar ahí. Guardó cuidadosamente la pulsera en su pecho como si fuera de cristal frágil en lugar de oro y piedras preciosas. ¿Hay algo más? Sí, dijo Viserys, sacando una carta de su pecho y entregándosela. Entrégasela a la dama cuando despierte. El enano echó un vistazo a la carta y luego la guardó en su pecho. Gracias por tu arduo trabajo, dijo Viserys, indicando que no tenía nada más que hacer. El enano asintió y se deslizó por la pequeña puerta. Hermano, ¿qué dice la carta?, preguntó Dany. Viserys sonrió y dijo: por ahora es un secreto. Te contaré toda la historia más tarde. Después de eso, Viserys le indicó al cochero que detuviera el carruaje bajo el gran árbol, y los tres esperaron en silencio dentro. A juzgar por el aspecto de la noble aquel día, parecía una mujer embarazada que sufría de envenenamiento por plomo de acción lenta. Sumado a la información que había recabado anteriormente, Viserys sabía que los Saline no habían tenido un hijo sano en más de una década, causa directa de su decadencia. Viserys estimó que el niño en el vientre de la dama tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Además, corrían rumores de que la salud del actual Señor del Mar se estaba deteriorando, presentando síntomas típicos de anemia severa. De las tres familias, solo la casa Fregar mostraba síntomas más leves de envenenamiento por plomo. Viserys desconocía la razón, pero especulaba que o bien los Fregar eran conscientes de los peligros y tomaban precauciones, o bien su dieta habitual les ayudaba a eliminar el plomo de sus cuerpos. Si se trataba de lo primero, sus intenciones eran siniestras. Si era lo segundo, simplemente habían tenido suerte. Viserys no podía garantizar que curaría a la dama, pero podía ofrecerle esperanza. Si ella aceptaba su ayuda, él no tendría que preocuparse por el taller de jabón. Dany, vete a dormir si quieres. Yo vigilaré. Kila, tú también deberías dormir, dijo Viserys. Señor, yo velaré, dijo Kila. No estoy seguro de tus habilidades, respondió Viserys con un dejo de tristeza. Kila, que siempre se había considerado guardaespaldas, empezó a discrepar, pero se dio cuenta de que Viserys tenía razón. Hermano, no estoy cansado. Te haré compañía, dijo Dany. Cierra los ojos y recita la canción de la luna. Te dormirás enseguida, sugirió Viserys, disponiendo que durmieran juntos, acurrucados.
El carruaje, hecho a medida, era espacioso, con mantas y almohadas, lo que les permitió dormir cómodamente. Mientras tanto, al marcharse, Elbo comenzó a despedir, en cierto modo, a sus empleados. Díganles a todos que han trabajado mucho últimamente, denles su sueldo y déjenlos descansar un tiempo. Sí, señor. ¿Se va a otro sitio?, preguntó el joven contable, meticulosamente al tanto de la situación financiera de Elbo. Era inusual que despidiera a su personal cuando el taller de jabón iba bien, lo que hacía que esta decisión resultara particularmente extraña. Yo también necesito un descanso. Últimamente he estado pasando la mayor parte del tiempo en el Moonpool Theater, dijo Elbo. Con Moonpool Theater se refería en realidad a la zona alrededor de Purple Arbor. Elbo ya había convertido la mayor parte de su dinero en gemas caras, listo para huir de en cualquier momento si la casa Fregar hiciera algún movimiento. Mientras tanto, Morel y su hijo informaron a Falia sobre el enfrentamiento entre Viserys y Andersen. Sin embargo, Falia no tenía una buena solución. Como cortesana, pasaba sus días codeándose con la alta sociedad, pero sin una base sólida, podían caer en cualquier momento. Aunque las casas no actuarían contra ellos por capricho, presentía que algo andaba mal esta vez. Falia no podía culpar a Viserys por su nerviosismo, y tampoco quería que le entregara la receta del jabón fácilmente. Ella necesitaba los ingresos del jabón tanto como Viserys. Por ahora, lo único que podía hacer era ir paso a paso. Señorita Falia, ¿por qué no vamos juntas al gran mar de hierba? Es usted tan hermosa que sin duda llamará la atención de un Khal, y entonces se convertirá en una Khaleesi. Sugirió Asa, con sus oscuros ojos almendrados, serios y penetrantes. Falia sonrió y no dijo nada. Asa era demasiado ingenua. Alguien como Falia podría tener cierto estatus en Braavos, pero en otros lugares sería un blanco fácil. En sitios como el gran mar de hierba, la devorarían viva. Esperemos un poco más. ¿No dijo Viserys que encontraría la manera? Esperemos un poco más, dijo Falia, más para sí misma que para Asa. Podía leer fácilmente a los espadachines y mercaderes que la rodeaban, pero Viserys seguía siendo un enigma. Tiempo atrás, le había pedido a Asa que recabara información sobre él. En tan solo 3 meses, parecía haber experimentado una transformación radical. La mayoría creía que Viserys se había vuelto despiadado, dispuesto a matar sin dudarlo. Pero Falia percibió que su supuesta crueldad era diferente. Perdonó a Elbo, que era relativamente débil, pero mató a Banergar sin piedad, utilizando el aterrador método de atarle una cuerda alrededor de la boca para demostrar su destreza. Incluso asumió el rol de secuaz siendo príncipe, una mentalidad difícil de asimilar. Falia presentía que este rey mendigo, como lo veían otros, sería capaz de cambiar el rumbo de esta crisis y tal vez incluso ascender aún más. Con un rugido de titán, Braavos comienza un nuevo día. El sonido proviene del titán de Braavos, una de las 9 maravillas del mundo. Aunque el titán se encuentra algo lejos de Viteruel, su rugido se amortigua cuando los hermanos están en casa. Familias como la de los Saline han elegido cuidadosamente su ubicación, asegurándose de que el rugido del titán se escuche con claridad. En ese instante, la fortaleza de la casa Saline también resuena con sus campanas. Son campanas de diferentes longitudes y ritmos, como una serie de instrucciones que dan vida a la antigua fortaleza. Dany y Kila, que habían dormido con la ropa puesta, se despertaron en silencio. Era como si recordaran que algo importante iba a suceder ese día. En cuanto abrieron los ojos, se incorporaron. Viserys les entregó a cada una toalla húmeda. Límpiense la cara. Pronto podremos entrar. Desde la ventanilla del carruaje, Viserys vio figuras moviéndose en las almenas. Deben ser sirvientes de la casa Saline. Las 3 grandes casas comparten el poder militar de Braavos, así que es posible que todos formen parte del ejército, pensó Viserys. Pronto, la puerta de la fortaleza se abrió con un crujido, como si respirara el primer aire del día. Una mujer emergió de detrás de la puerta. La doncella que había acompañado a la noble al templo de los cantores de la luna el otro día. Caminaba con porte erguido, dirigiéndose con gracia hacia el carruaje de Viserys.
La criada se presentó como Pirena. Llevaba un vestido largo de color pálido con 3 motivos rojos en las mangas, lo que le daba un aire de distinción. Pirena reconoció a Viserys y a su hermana al instante. Solo se negó a seguir a Aquila. No te preocupes, puedes quedarte vigilando el carruaje, dijo ella. Dicho esto, los 2 hermanos la siguieron hasta la fortaleza. Nada más entrar, Viserys sintió como si hubiera abierto la puerta a un mundo de fantasía. Los colores vibrantes y las flores exóticas lo hacían parecer un lienzo pintado. El jardín estaba adornado con decoraciones de coral, cuyo rojo brillante era tan intenso que casi cegaba. Al recorrer un largo pasillo, pasaron junto a muros decorados con vívidos murales, pintados con pan de oro y pigmentos preciosos. Los sirvientes se afanaban por toda la fortaleza, corriendo incansablemente como hormigas obreras. Pirena guió a los hermanos a través de innumerables recovecos, y aunque Viserys se encontraba bien, Dany comenzaba a sentirse algo mareada. Tras media hora, llegaron a un pasillo lateral. La señora todavía se está lavando, así que ustedes 2 pueden esperar aquí un rato, dijo Pirena. No hay problema, respondió Viserys. Los hermanos observaron el llamado pasillo lateral, que era lo suficientemente espacioso como para celebrar un baile. No era precisamente magnífico, pero sí bastante elegante. La habitación contaba con más de 20 adornos de coral del tamaño de bonsáis, lo que reflejaba la afición de la familia por este coral. Viserys notó que Dany parecía un poco nerviosa. Se sentó erguida, como si alguien la estuviera vigilando. ¿Un poco nerviosa?, preguntó con naturalidad. Dany negó con la cabeza tímidamente. No es nada. Te acostumbrarás, la tranquilizó Viserys. Para él, la diferencia entre quienes habían visto el mundo y quienes no era solo cuestión de experiencia. Si el hombre más rico del mundo se encontrara en el mundo de Viserys, también se sentiría abrumado. Dany nunca había asistido a ninguna reunión social formal, así que sus nervios eran comprensibles. Tras otra media hora, Pirena regresó. Guess, la dama os está esperando. Los hermanos se levantaron y Dany siguió a Viserys por los pasillos hasta que finalmente se encontraron con Lady Metis en una terraza, vestida con ropas lujosas. Según la costumbre aristocrática, las visitas debían realizarse por la tarde o por la noche. Viserys y su hermana habían llegado temprano por la mañana, lo cual era bastante descortés. Sin embargo, cuando Metis supo que habían estado esperando afuera toda la noche, su leve disgusto desapareció. Pirena hizo señas a los hermanos para que se sentaran. La mirada de Metis no dejaba de recorrer a Dany, como si hubiera visto algo que le gustara especialmente, lo que hizo que Dany se sintiera un poco avergonzada. Tras unos segundos, Metis apartó la mirada a regañadientes, luego se volvió hacia Viserys y, mostrando el sobre que tenía en la mano, dijo: «¿Me dijiste que tenías una solución para estos problemas?» No puedo decir que sea una solución completa, pero se puede mejorar mucho. Al mismo tiempo, aumentará considerablemente la probabilidad de que la casa Saline tenga un hijo sano. Metis lo miró seriamente, dejando entrever un atisbo de presión. Pero Viserys, que ya se había enfrentado a caudillos antes, permaneció imperturbable. «Señora, el problema está en el agua que bebe». Pirena, que estaba cerca, lo miró con desprecio. Aquella era agua del río Aguas Dulces, y los nobles de Braavos la habían bebido durante cientos de años sin ningún problema. Para ella, Viserys simplemente estaba exagerando. «Dime», dijo Metis, y su expresión sincera impulsó a Viserys a continuar. A los curanderos de Braavos les gusta llamar a enfermedades como mareos, insomnio y fatiga fácil enfermedades de nobles. Pero en realidad, todos estos son síntomas de envenenamiento por plomo. ¿Plomo? ¿Envenenamiento?», repitió Metis, confundida. Pirena, aún escéptica, añadió: «Príncipe, muchos curanderos consideran el plomo una buena medicina. Calma los nervios y ayuda a dormir. ¿Cómo puede envenenar a la gente?». Viserys no tenía intención de burlarse de ella. Sabía lo que era el envenenamiento por plomo, un conocimiento que provenía de la comprensión de aquella época.
En algunas obras de teatro históricas, pensó, la sopa sedante que se menciona a menudo la preparan los médicos imperiales añadiéndole plomo. Niños inquietos. Sopa sedante. Mujeres con problemas para dormir. Sopa sedante. Esto ha provocado numerosos casos de envenenamiento por plomo. Es un error común hablar de toxicidad sin tener en cuenta la dosis, explicó Viserys. La gente muere de hambre si no come, pero también puede morir por comer en exceso. El mismo principio se aplica a la medicina. Dirigiéndose a Metis, continuó. Los síntomas de la enfermedad del Señor del Mar son típicos de la anemia. Aunque nunca ha revelado públicamente su estado de salud, estoy seguro de que presenta todos estos síntomas. Por ejemplo, dificultad para respirar, palidez, pérdida de apetito y sensibilidad al frío. Metis asintió pensativo. Hace mucho que no veo al señor, pero puedo decir que su semblante varía considerablemente según el clima. Metis y Pirena intercambiaron una rápida mirada, reconociendo en silencio que estaban de acuerdo. Viserys captó el sutil intercambio y decidió insistir en su punto. Señora, la intoxicación por plomo es especialmente perjudicial para los niños. Al oír mencionar a los niños, la expresión de Metis se tensó. El tema era casi tabú dentro de la fortaleza. Retraso en el desarrollo mental, que resulta en falta de inteligencia, explicó Viserys. Músculos débiles, es decir, les falta fuerza. Se irritan con facilidad, lo que provoca mal genio. Si Viserys solo hubiera mencionado los dos primeros síntomas, Metis podría haberlo descartado como un charlatán. Pero el tercer síntoma le llamó la atención. Durante la última década, ningún niño de la casa Saline había crecido sano. Eran lentos de mente o débiles y propensos a la ira. Esto solo lo sabían quienes servían en la casa. El remedio de los sanadores para el mal genio de los niños siempre había sido la sopa calmante, perpetuando así un círculo vicioso. Ahora, Metis le creyó. Entonces, ¿cuál es tu solución? Viserys sintió un gran alivio al saber que ya había recorrido más de la mitad del camino hacia su objetivo. Come más limones, pescado y camarones, y lo más importante, deja de beber agua del canal largo. En su lugar, bebe agua purificada directamente. Hizo una pausa y luego añadió con tono serio. Señora Metis, también tengo un plan que convertirá a la casa Saline en la única dueña de Braavos. Y será una victoria sin derramamiento de sangre. De hecho, el plan que ideó Viserys era bastante sencillo. Sustituir discretamente las tuberías de plomo de la familia por alternativas más seguras. En el transcurso de unas décadas, la casa de Saline vería un aumento de niños inteligentes y fuertes, mientras que las otras dos casas irían decayendo naturalmente. Según la investigación de Viserys sobre Braavos, es probable que las tuberías de plomo contribuyeran a la movilidad social de la clase alta. La baja tasa de natalidad de la élite los obligó a ceder terreno a las clases bajas. Esta dinámica impidió que las tres grandes familias controlaran completamente Braavos, pero también fortaleció la ciudad al ampliar la reserva de talento. Sin embargo, la intuición de Lady Metis le decía que si todos los puestos eran ocupados por sus descendientes, su familia se fortalecería aún más. Quedó momentáneamente cautivada por la visión que Viserys le había descrito, con los ojos brillantes de emoción. No obstante, su astucia, propia de una persona de alto estatus, la devolvió rápidamente a la realidad. Entiendo por qué estás aquí, dijo ella. Viserys asintió con una sonrisa, sin mostrar sorpresa. La introducción del jabón ya había llamado la atención de muchos nobles de Braavos, incluidas las tres grandes casas. Metis se sorprendió solo un poco de que el inventor del jabón fuera el hermano de Dany y presentía que Viserys podría buscarla. Pronto, Viserys y Metis llegaron a un acuerdo. Él proporcionó la receta del jabón, y la casa Saline se encargaría de la producción y las ventas. Su participación se redujo del 45% al 10%. Si bien fue una reducción significativa, gracias a la influencia de los Saline, el jabón se vendería en todas las ciudades libres en medio año, e incluso Poniente y la Bahía de los Esclavos pronto verían su introducción.
El esposo de Metis, que ya superaba los 50 años y debido al declive de la familia, tuvo que administrar la flota él mismo y a menudo se ausentaba durante años. Lady Metis dirigía prácticamente la casa Saline, lo que le otorgaba una considerable influencia. Tras haber decidido darle la espalda a la casa Fregar, resolvieron ir hasta el final. El taller permanecería abierto como señuelo, mientras que un nuevo taller produciría jabón. Su acuerdo no requería documentación escrita. El valor de Viserys radicaba en mantener en secreto el envenenamiento por plomo. Si no lograba mantener las ganancias en 2 o 3 años, su participación del 10% se iría absorbiendo gradualmente. Este resultado fue mucho mejor de lo que Viserys había previsto. Si todo salía bien, el negocio del jabón le reportaría al menos 100.000 dragones de oro en 2 o 3 años. Dany, observando desde un lado, presenció por primera vez las intrigas políticas. También se dio cuenta de que la crisis provocada por el invitado inesperado Andersen había sido neutralizada eficazmente. Cuando ambos estaban a punto de marcharse, Viserys preguntó: «Señora, ¿tiene usted algún huevo de dragón en su colección?» Metis miró a Viserys, tratando de descifrar sus intenciones. «Sé que si los tienes, deben ser tus tesoros más preciados. Solo quiero que Dany los vea. Como Targaryen, nunca ha visto un huevo de dragón. Este es mi fracaso como hermano». La expresión de Metis se suavizó al oír sus palabras. «Por supuesto», respondió, guiñándole un ojo a Pirena. Pirena sintió y fue a buscar el huevo. Un huevo de dragón. Los ojos de Dany se abrieron de par en par. Como verdadera Targaryen, nunca había visto uno en persona, solo en las historias y pinturas de Viserys. «Esperen aquí un momento», dijo Metis. «El huevo de dragón llegará en breve». «Gracias, señora», respondió Viserys. Un instante después, Pirena regresó a la terraza cargando una caja de madera negra. «Aquí está, un auténtico huevo de dragón completo», exclamó Viserys, con una emoción palpable. La última vez, solo había visto un fragmento de huevo de dragón, que ya le había proporcionado 3 puntos asignables. ¿Cuántos le daría este huevo de dragón completo? La caja fue colocada sobre la mesa con un golpe sordo. La firmeza con la que Pirena la manejaba indicaba que tenía mucha práctica, lo cual era lógico. Metis, como cabeza de familia, no permitiría que alguien torpe manipulara objetos tan valiosos. Pirena abrió la caja y descubrió un huevo de dragón púrpura, de un tamaño comparable al de un hervidor eléctrico. La superficie del huevo estaba adornada con un patrón floral escamoso y 3 vetas plateadas que lo atravesaban como rayos. Dany se quedó atónita. El huevo de dragón púrpura brillaba como una gran gema a la luz de la mañana. «¿Puedo tocarlo?», preguntó Viserys, dispuesto a fingir un toque accidental si fuera necesario. Metis no se negó, tal vez debido a su cariño por Viserys o a su afecto por Dany. Lo más probable es que fuera por esto último. «Adelante», dijo ella. Viserys extendió la mano, con los dedos temblando de anticipación al rozar la superficie lisa y escamosa del huevo de dragón. «Ten cuidado», advirtió Metis. «De acuerdo», respondió Viserys. Con cuidado, sacó el huevo de dragón fosilizado de la caja, sintiendo su fría superficie. Los ojos de Pirena permanecieron fijos en el huevo que sostenía en sus manos, lista para atraparlo si se le caía. Un huevo de dragón fosilizado completo otorga 10,5 puntos asignables. Si lo conservas un día más, obtendrás 0,5 puntos asignables adicionales. 10 puntos. Medio punto por día. Ese es el valor de un huevo de dragón fosilizado completo, pensó Viserys. «Toma, tócalo», dijo Viserys, extendiéndole el huevo a Dany. Dany extendió con cautela la mano derecha, separando el pulgar y el meñique mientras tocaba ligeramente el huevo con las puntas de los 3 dedos centrales. Era como si el huevo fuera a romperse con la menor presión. Lo tocó 2 veces y luego retiró la mano. Viserys devolvió el huevo a la caja. «Bueno, hoy ha valido la pena el viaje. Dale las gracias a la señora de mi parte». Pirena cerró la caja y asintió. Viserys decidió mantener el asunto en secreto por el momento, sin informar a Thalia.
Morel debía continuar con la farsa, y Falia tampoco podía detenerlo. Aunque el taller estaba condenado, Morel y su hijo se beneficiarían de la amistad de la casa Saline. Metis, sin duda, los recompensaría. Falia, ajena a estos repentinos acontecimientos, obtendría más apoyo de la casa Saline cuando comenzara la celebración. Sin embargo, las cosas no le iban bien. Tras su ruptura con Viserys, Andersen lanzó rápidamente su campaña en su contra. Tras abandonar la fortaleza de la casa Saline, Viserys se centró de inmediato en mejorar su constitución con los atributos que habían aumentado en más de 10 puntos. Les indicó a Dany y Kila que guardaran silencio por el momento. Al abrir el panel, vio que su constitución ya estaba en 73,6. Añadir 10,5 puntos la llevaría a 84,1, el nivel de un guerrero de primera clase. Aunque aún existía una brecha entre él y monstruos humanoides como la montaña o jefes tribales como el Señor de los Caballos, que ascendieron al poder por la fuerza bruta, ya era un guerrero excepcional. No solo dominaba por completo su esgrima y sus habilidades de combate, sino que además contaba con ventajas adicionales. Al fin y al cabo, como dice el refrán, la fuerza hace el derecho. Con la fuerza suficiente, podía realizar cualquier truco. Al sumar todos los puntos a su constitución, sintió de inmediato una oleada de poder por todo el cuerpo. Sus músculos se contraían sin cesar, como un enjambre de serpientes retorciéndose bajo su piel. Sus huesos crujían y su cabeza humeaba como una tetera. Dany y Kila jamás habían presenciado semejante escena y no pudieron evitar preocuparse por Viserys. Querían preguntarle al respecto, pero su anterior petición de silencio las detuvo. Sin embargo, por su expresión, parecía que estaba disfrutando de la experiencia, con una sonrisa en los labios y un ligero sudor en la frente. Si no lo conocieras, pensarías que estaba en una sauna. Mientras ambos observaban con curiosidad la transformación de Viserys, un extraño olor inundó repentinamente el vagón. Al principio, buscaron el origen del olor, pero pronto se hizo tan fuerte que les lloró los ojos. Esto no puede ser una mierda, ¿verdad? Preguntó Kila, incapaz de ocultar su asco. ¿Por qué los dioses elegirían a alguien que se caga en los pantalones? Ambos se taparon la nariz y la boca, luchando contra el impulso de saltar del vagón. Pronto empezaron a tener arcadas. Finalmente, llegaron a casa y ambos saltaron del carruaje como si huyeran. El cochero estaba a punto de ayudarlos a bajar, pero los vio correr a más de 10 metros del carruaje, jadeando con dificultad. Desconcertado, se dio la vuelta y miró a través de la cortina. El hedor lo golpeó como un puñetazo, dejándolo mareado. ¿Qué demonios está pasando en este carruaje?, exclamó, a punto de hablar, pero Kila lo interrumpió. Le advirtió al cochero que no divulgara lo sucedido. Como mensajero de los dioses, la embarazosa situación de Viserys no era algo que se pudiera compartir. Tras unos 10 minutos, Viserys abrió los ojos. Con los sentidos recuperados, saltó tan alto que atravesó el techo del vagón. El espacio cerrado y el repentino aumento de fuerza le hicieron creer erróneamente que le había alcanzado una bomba de gas lacrimógeno, lo que provocó su salto descontrolado. Dany y Kila lo miraron horrorizadas. ¿Cómo puede alguien saltar tan alto? Debe ser un monstruo. Con el carruaje hecho un desastre, se quedaron mirando a Viserys, que permanecía inmóvil como una estatua. Tras un instante, se percató de que el olor desagradable provenía de su propio cuerpo. Sin dudarlo, se desnudó y corrió hacia el depósito de agua, moviéndose tan rápido que sus piernas parecían una mancha borrosa. Si alguien hubiera medido su velocidad, habría comprobado que rozaba el límite de la capacidad humana. Agarrando un cubo, se echó agua por encima de la cabeza y la tierra grisácea fluyó formando un pequeño riachuelo a sus pies. Aunque persistía un leve olor, este se disipaba rápidamente. Dany y Kila, recobrando la compostura, lo siguieron con profunda preocupación. Según Dany, si una persona olía mal, generalmente significaba que estaba herida, pero no recordaba que Viserys hubiera resultado herido. Kila estaba igualmente desconcertada, preguntándose si Viserys habría sido envenenado. Pero ¿por qué Dany no se veía afectada?
Al llegar a la sala de agua, sus dudas se transformaron en asombro. Allí estaba Viserys, con un cuerpo pulcro e impecable, semejante a la escultura de un dios. El agua que caía sobre su piel le confería un brillo deslumbrante, y sus músculos, que se movían con cada gesto, parecían obra de un maestro. Ambas mujeres quedaron momentáneamente atónitas. Durante más de una década, Kila solo había conocido el entrenamiento y el combate, pero ahora sentía que algo se agitaba en su interior. Si un dios se presentara ante ella, así es como se vería, pensó, sin poder articular palabra. En ese instante, la criada descubrió el alboroto y corrió al cuarto de agua. Al ver el cuerpo de Viserys, su corazón se aceleró, su respiración se agitó y se sintió mareada como si hubiera tomado algún elixir potente. No te limites a mirar, tráeme algo de ropa, ordenó Viserys. La criada, al darse cuenta de su vergüenza, se dio la vuelta, con el rostro enrojecido desde las mejillas hasta las orejas. Hermano, dijo Dany en voz baja, como si temiera asustarlo. Estoy bien. No le cuenten a nadie lo que pasó hoy, respondió él. Las dos mujeres asintieron. Tras lavarse bien con jabón, Viserys se dirigió al césped donde él y su hermana solían practicar artes marciales. Su constitución había alcanzado los 84 puntos, lo que le permitía ganar 0,23 puntos asignables diariamente. Esto significaba que, para la celebración del 10º día del mes, su constitución superaría los 90 puntos. Si tuve esa reacción al superar los 80, ¿qué pasará cuando llegue a los 90? ¿Y si llego a los 100? Si esto continúa, mientras viva lo suficiente, probablemente seré tan fuerte como el Capitán América, o incluso más. Podría saltar desde un edificio de 10 pisos y salir ileso, con solo una palmadita en la espalda, reflexionó, imaginando las posibilidades. Kila, atácame, ordenó Viserys, blandiendo con soltura una espada a dos manos mientras realizaba una danza de espadas desenfadada. El formidable poder del arma se hacía evidente en el zumbido que producía al cortar el aire. Kila comprendió que debía de haberse vuelto aún más fuerte. ¿Acaso era un don de los dioses? Desenvainando su espada, Kila se enfrentó a Viserys en combate. El primer golpe le entumeció los brazos, una sensación familiar tras batirse en duelo con espadachines poderosos. Sin embargo, el segundo golpe la desestabilizó, dejándola aturdida. Como asesina, su mayor fortaleza era su agilidad. Al tercer golpe, se quedó sin palabras. Viserys le había arrebatado la espada de la mano. Como la más débil de los tres, Dany no pudo discernir mucho de la pelea, pero sabía que su hermano se había vuelto aún más fuerte. Viserys clavó su espada en el suelo con indiferencia, donde se hundió hasta la mitad. A pesar de haber luchado contra Kila, solo había usado el 30% de su fuerza. Se dio cuenta de que su fuerza actual le permitía blandir una espada a dos manos como si fuera una. Además, su mano izquierda se había vuelto mucho más flexible, lo que lo llevó a considerar el uso de ambas. Con tal poder, tenía una ventaja adicional. Si su conflicto con Andersen se descontrolaba, podría escapar con Dany y protegerla en cualquier ciudad libre. Viserys calculó que la casa Fregar actuaría en 2 días como máximo. Afortunadamente, con el apoyo de la casa Saline, su residencia estaba bien protegida gracias a Metis. Menos de 3 días después de la fiesta de cumpleaños de Dany, Ranche se le acercó apresuradamente, con aspecto muy ansioso. Incluso su ropa, normalmente bien planchada y pulcra, parecía algo desaliñada. Final del capítulo.